Hola, bienvenidos a Nivel Delicia, yo soy Elena y este es un video un poquito diferente, no es una receta, porque me han estado preguntando acerca de la batidora que yo uso y que cuál batidora les recomiendo. La verdad es que yo no he probado todas las batidoras del mundo, ni he tenido ninguna experiencia con otra marca. Sin embargo, antes de yo adquirir mi primer batidora, estuve investigando muchísimo, busqué diferentes marcas, busqué diferentes reseñas y es algo que yo te recomiendo que hagas antes de comprar tu primer batidora. La verdad es que esta fue mi primer batidora, se llama Grace y yo de... Esta se llama Lollipop y esta se llama Tiffany. Ya sé que es como muy tonto ponerle nombre a las cosas, pero pues no sé. Yo creo que es porque mi mamá nunca nos dejó tener mascotas de chiquito. Y bueno, te voy a contar, la verdad es que yo deseé tener una batidora por muchos años, o sea, mucho tiempo estuve como entre que intentaba ahorrar y estuve investigando antes de tener la primer batidora. Con esta yo ya tengo casi 5 años y la verdad es que para el uso que yo le doy, o sea, me ha salido súper bien. Lo primero que tienes que tener claro es cuál es la función para la que tú quieres la batidora. O sea, obviamente es para hacer repostería y todo, pero si tú haces muchos pasteles, eso es lo que tienes que tener como claro. Debes de tener en cuenta que a pesar de que muchas batidoras tienen la misma apariencia, la diferencia entre todas está adentro, está en el motor. Por ejemplo, cuando pasas de una batidora de mano, esta yo te la recomiendo mucho, yo la he usado y he tenido diferentes batidoras de mano. He quemado muchas batidoras, pero esta me ha funcionado súper bien, me ha durado mucho más que las otras y la verdad es que también, bueno, he aprendido a cuidar las batidoras. Tienes que tener en cuenta también el motor que tienen estas batidoras, pero bueno, cuando pasas de esta batidora a esta, pues sí hay una diferencia enorme. Lo primero que tienes que tener en cuenta es el motor. Cuando yo compré esta batidora, la verdad es que la adquirí a un precio súper económico. De hecho, cada año yo reviso el precio de las batidoras y nunca la he vuelto a encontrar a ese precio. Si tú vas a usar tu batidora, por ejemplo, que tú ya tienes más o menos una cantidad de pedidos de pasteles a la semana, te recomiendo que busques una batidora que sea... Es como semiprofesional, o sea, todas estas batidoras no es que sean profesionales, siguen siendo de uso doméstico. Sin embargo, en el motor te vas a dar cuenta que hay unas que resisten mucho más tiempo, tienen más watts de potencia, entonces aguantan un poco más la carga de trabajo, las puedes tener trabajando, conectadas durante más tiempo y eso depende del motor que tengan. Esta batidora tiene, no recuerdo bien, pero creo que son 300 watts de potencia y esta tiene 325 watts de potencia. O sea, la diferencia entre estos dos es muy poquita, pero hay unas batidoras que llegan a tener hasta un caballo de fuerza. Esas ya son las que son un poquito más... pues más profesionales, por así decirlo. Y bueno, en general esa es como la principal cosa en la que yo te recomiendo que prestes atención. Esta yo la compré en Amazon, esta también la compré en Amazon y esta la compré en Costco.com. Y bueno, otra cosa que tienes que tener en cuenta es las diferentes características que tienen cada una. Siempre tienes que leer las características que vienen allí en la descripción de cada producto y todas las batidoras, yo lo que leía es que todas traen los implementos básicos que son, obviamente viene la máquina, el motor, el tazón, la pala, el gancho y el batidor de globo. Estas dos tienen como la característica de que son iguales en cuanto a funcionalidad, son de las que se levantan. Hay otras que son como más profesionales, que es donde lo que se levanta es el tazón y queda más fija. En este caso, como son del mismo tamaño, yo puedo intercambiar los tazones. Y algo que me gusta mucho o algo por lo que yo me fui un poco más por la marca de KitchenAid, bueno, aparte de que es una marca que ya tiene más de 100 años en el mercado, que no es poca cosa, otra cosa que me gusta mucho es que si a ti te gusta pues todo este mundillo de la gastronomía, no nada más te sirven como una batidora para repostería, sino, o sea, tú le quitas esta parte de aquí y de verdad aquí se te abre como un universo de posibilidades. Venden un montón de accesorios, pero de verdad un montón de accesorios para todo tipo de preparaciones, de elaboraciones de gastronomía. O sea, tú puedes hacer helados, puedes hacer pasta.
puedes moler tu propia carne o no sé, hacer tus propias salchichas. Y el último como implemento que yo he visto más reciente, que me pareció como súper fascinante, yo no lo tengo pero está buenísimo. Viene un accesorio en el que tú vas poniendo, por ejemplo, pones la cantidad de harina y ahí te da los gramos de harina, o sea, no tienes como que tener una báscula aparte, se puede separar y tienes la báscula, pero al momento de ponerla aquí te va dando la cantidad de lo que estás poniendo y aparte lo va tamizando al mismo tiempo, entonces eso yo creo que está buenísimo. Y pues no sé, si a ti te gusta la repostería, obviamente esta yo siento que es como los coches viejos, o sea, este es como un Cadillac, no sé, o sea, a mí me gusta mucho que no tiene piezas de plástico, o sea, todo viene súper reforzado. Y bueno, estas que son de mano sí vienen las piezas de plástico, pero aún así yo no sé, a mí me ha gustado un poco más que las otras batidoras de mano que he tenido. Y pues quiero aclarar que obviamente la marca no me está pagando nada, o sea, ya quisiera que la marca me patrocinara, pero no, o sea, esto simplemente es como en mi experiencia y por las personas que me han preguntado. De hecho, hace poco me preguntaron que si yo tenía el accesorio ese que va limpiando, va haciendo como la función de las palitas estas, y yo no lo tengo, pero sí he visto también que lo venden y no están, los accesorios no están como que súper caros, digo, o sea, lo más caro es cuando tú vas a comprar la batidora. Y por ejemplo, estas dos, y he visto que también el modelo que es clásico, es que esta se llama Artisan, esta es la Ultra Power Plus y hay una que es la clásica, son más o menos todas del mismo tamaño, visualmente pues están igual, lo único que también puede cambiar es la medida del tazón. Estas son de 5 cuartos me parece, y las dos tienen 10 velocidades. Puede ser que tengas una batidora igual con 10 velocidades, pero si tiene mayor potencia, obviamente pues va a batir mucho mejor, va a airear los huevos más rápido, etc. También puede cambiar, por ejemplo, el material del tazón. Estos son de acero inoxidable. En este caso, esta batidora venía con este tazón de cerámica. A mí me gusta mucho, lo único que no me gusta es que este tazón es más delicado porque no tiene asa. O sea, he visto que algunos tazones de vidrio, que también hay tazones de vidrio templado, pues tienen la asa. Y este es lo único que no me gusta de esta. Pero por todo lo demás se pueden intercambiar y puedes comprar también los tazones por separado. Las batidoras KitchenAid son ideales para cualquier aficionado a la repostería y a la gastronomía. Desde mi punto de vista, la calidad y fiabilidad de esta marca supera bastante al resto de las opciones. Cada modelo responde a diferentes necesidades y tiene diferencias entre ellas, como ya te mencionaba, las principales están en el motor. A mayor cantidad de watts o de vatios, mayor potencia. Además de los implementos o accesorios que te mencioné, hay muchos más para hacer diferentes técnicas de gastronomía, pero sí que es verdad que estas batidoras están diseñadas idealmente para repostería. Son geniales para montar claras, hacer masas, cremas o glaseados. ¿Qué modelo comprar? Esa es una decisión muy personal, depende mucho de tu presupuesto y del uso que vayas a darle. Es importante que tengas en cuenta tu carga de trabajo antes de elegir una. No solamente fíjate en la potencia, sino también en la capacidad de los tazones. La otra opción que tienes es comprar tazones adicionales y en este caso tendrías que prestar atención al motor para que puedas dejarla trabajando por más tiempo. Algo que te recomiendo si tú compras en línea es que revises la página en la que vas a hacer tu compra, que sea confiable o que pertenezca a alguna tienda departamental reconocida. También debes de leer todos los detalles de la compra, las características, especificaciones y también es bueno leer las reseñas de otros compradores. Ya por último, verifica la garantía que te ofrece la tienda, ya sea física o en línea, y la garantía directa con la marca. Hay un montón de colores, sobre todo de estas, de las que son la Artisan y el modelo me parece clásico, hay un montón de colores. Si tú ya tienes una batidora de estas, déjame en los comentarios qué color tienes. Y si todavía no tienes una, también me gustaría que me pusieras en los comentarios cuál es el color que tú te comprarías. También me gustaría que me dejes en los comentarios si te gusta este tipo de contenido, si te gustaría que hiciera como más reseñas de productos que para mí yo considero que son como básicos. Espero que este video te haya servido un poquito. Yo te recomiendo que te metas directamente a la página de KitchenAid.com y ahí puedes ver la variedad de batidoras y de otros electrodomésticos que ellos tienen. Y siempre, no importa en la página que compres, revisa las características, el motor, etc.
Espero que este video te haya gustado mucho y nos vemos en la Espero que este video te haya gustado mucho. Yo soy Elena, recuerda que me puedes encontrar en redes sociales como Nivel Delicia. Nos vemos hasta el próximo video. Bye.